Entonces vamos a iniciar, vamos a conocer a nuestros speakers del día de hoy, Romina del Carmen Olivera, que es Compliance Officer de Poinsenot, y Federico Ripon, Chief Technology Officer de Poinsenot también. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Romina y agradecer nuevamente a Poinsenot por esta webinar el día de hoy. Adelante, Romina, gracias. Bueno, muchas gracias, Luz. Gracias a FinTech México por acompañarnos en esta organización de este webinar. Gracias a todos los que se sumaron ya hacia el final del día allá en México. Así que un poco lo que queremos traerles hoy con Federico es hablar de RegTech, pero desde un enfoque, si se quiere, más bien mixto. Yo les voy a hablar desde una visión más bien de compliance, de integrante de un área de compliance, y él les va a traer un enfoque más bien técnico, práctico, ya que está en el día a día de la implementación de nuestra solución RegTech que tenemos en Poinsenot. Yo puedo arrancar diciéndoles que desde mi visión de Compliance Officer siento que hay una verdadera transformación en las áreas de cumplimiento, en las áreas de prevención de lavado de dinero, de fraude, a partir de la implementación de soluciones tecnológicas. Sin duda, la utilización de tecnología en las tareas de cumplimiento está generando como un verdadero cambio de paradigma, como decimos. Y si hoy me acompañan quizás algún integrante de algún área de cumplimiento, puede coincidir conmigo en que no nos gusta pasar horas y horas realizando tareas reiterativas, completando planillas y demás. Y en RegTech apunta un poco a eso, ¿no? A automatizar las tareas que son reiterativas, aquellas tareas que son de escaso valor agregado y que por ende van a ser susceptibles de ser automatizadas. ¿Y esto qué nos permite a nosotros como integrantes de un área de cumplimiento? Nos permite justamente enfocarnos en aquellas tareas que sean de mayor valor agregado para nuestras organizaciones. Justamente algunas encuestas, informes, siguen señalando que a los integrantes de las áreas de cumplimiento lo que más nos preocupa o el desafío más grande que vemos es estar como al día con los constantes cambios regulatorios. Y esto es, como sabemos, cross a nivel mundial y sabemos que está sucediendo también en Latinoamérica, ¿no? Otro de los grandes desafíos que encontramos en un área de cumplimiento es el manejo de cada vez mayor cantidad de información, cada vez mayor cantidad de documentación. Y justamente alguna teoría que se ha hecho a nivel evolutivo, si se quiere, del RegTech, habla del RegTech 3.0 como el futuro del RegTech con un foco en los datos, en la información. Dicen los autores que se manifiestan al respecto que hay como un traspaso de lo que es el conocimiento del cliente, del KYC al KYD, al conocimiento de la información de los datos, ¿no? Y por ahí les resulta interesante esto, justamente hace poco publicamos en nuestro Big Wall de Poinsenot una nota en este sentido respecto de KYD, las implicancias del RegTech del futuro. Un poco lo que queremos comentarles hoy es el diferencial que va a traer la tecnología, ¿sí? Y la tecnología aplicada a tiempo. Y este es un concepto que me parece importante traerles porque cuando digo implementar tecnología a tiempo en un área de cumplimiento, quizás no necesariamente es reaccionar a la regulación, ¿no? Quizás es un valor agregado, y lo planteo como un disparador también, implementar la tecnología antes, ¿no? Cuando el regulador me dice, bueno, en 120 días, como ha pasado en Argentina en una regulación reciente, en 120 días tienen que implementar herramientas para detectar patrones de fraude. Y de repente los nuevos sujetos regulados empiezan a correr, entre comillas, para poder lograr estas implementaciones. A veces se estudia, se está viendo hacia dónde va la regulación y quizás es un valor agregado también poder reaccionar a tiempo, ¿no? Para darles un poquito de contexto, y ya vamos a la parte práctica que le queríamos traer hoy, ¿de dónde surge toda esta idea de conexión entre regulación y tecnología? A nivel teórico, si se quiere, ese origen se lo suele ubicar en la crisis financiera internacional del año 2008, que conocemos
todo seguramente. Lo que generó esa crisis financiera internacional fue una mayor carga regulatoria. Esa carga regulatoria impactó originalmente en el sector financiero, pero luego se fue extendiendo hacia otros sectores antes no regulados. Y si les digo mayor carga regulatoria, a mí no me resulta extraño en Argentina y a ustedes tampoco les va a resultar extraño en México. México, pionero en lo que fue la ley de instituciones de tecnología financiera, o la ley FinTech, como la conocemos todos, con la incorporación de los activos virtuales como una actividad vulnerable, con las implicancias que eso tiene frente a su unidad de inteligencia financiera, en cuanto a los requisitos de los expedientes de los clientes, a los avisos de operaciones que tienen que dar, ¿no? Yendo a algunos países vecinos, aquí en Argentina, en Brasil, en Uruguay, también se están tramitando proyectos vinculados con activos virtuales, y pongo el foco ahí porque sabemos que no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial hay una tendencia a regular cripto, ¿no? En Argentina también, de hecho hace menos de 2 semanas, se empezó a tramitar un proyecto de ley. El objetivo de este proyecto de ley es justamente modificar la ley que establece cuáles son nuestros sujetos obligados en Argentina a reportar operaciones sospechosas ante nuestra UIF, Unidad de Información Financiera en nuestro caso. Y por supuesto, como se imaginarán, se suman nuevos actores al ámbito de la regulación, y entre esos también están los proveedores de servicios de activos virtuales. Es decir, en definitiva, con todo este contexto, que la mayor carga regulatoria está presente y es algo común en nuestros países y a nivel mundial. Y tal es así que se lo suele identificar como un verdadero impulsor del RegTech, ¿sí? Junto con esa mayor carga regulatoria también empezaron a surgir, por supuesto, costos de cumplimiento, el presupuesto que tenía que prever una entidad regulada para cumplir con los estándares del regulador. Se habla de, por ejemplo, $1 billón al año como el costo estimado de uno de los bancos más grandes de Estados Unidos en atención al cumplimiento normativo o regulatorio. Una encuesta que se publicó recientemente, en estos días, en RegTech Analyst, indicaba que el 90% de las entidades que habían sido encuestadas para lograr ese informe habían visto un incremento de los costos de cumplimiento. Y el 10% restante directamente dijo, mis costos se duplicaron. Y como si esto fuera poco, también van a existir costos de no cumplimiento. Es decir, aquellos costos que tienen que ver con multas o penalidades que imponga el regulador si no se cumplen con sus estándares. 200 billones de dólares es el monto que se estima destinaron 6 de los bancos más grandes de Estados Unidos para atender a multas o penalidades impuestas por el regulador. Así que imagínense de los montos increíbles que estamos mencionando, ¿no? Hasta acá tenemos 3 impulsores: el aumento de la carga regulatoria, estos costos de cumplimiento, los costos de no cumplimiento, que a su vez van a ser 3 problemáticas para las entidades reguladas. Pero afortunadamente llega la innovación tecnológica para traer una solución, ¿sí? Para atender a esa mayor carga regulatoria, reduciendo costos y evitando también incurrir en costos de no cumplimiento. Pero de nuestro lado, y ahí le voy a dar la voz a Federico, por supuesto, para llegar a esa innovación tecnológica hay un camino de grandes desafíos, ¿no? Que podemos identificar. Bien, bueno, no se asusten, no vamos a hablar de tecnología, no nos vamos a poner a hablar de tecnología, vamos a darle un enfoque un poco más práctico. Creo que algo que mencionaba Romy que era muy, muy importante es que nosotros descubrimos la necesidad de una solución tecnológica en el área de RegTech cuando el problema nos explota, ¿no? En general no es parte del core del negocio y es un tema que pasa generalmente a segundo plano, ¿no? Entonces, en algún momento cambian las reglas, no sé si pasará en México, creo que recién estaban mencionando, de que el Banco Central saca una nueva normativa, acá pasa bastante seguido. Quizás queremos escalar nuestro negocio o simplemente explorar nuevos negocios que tienen una regulación diferente y el problema tarde o temprano nos explota, ¿no? Entonces, atacarlo temprano creo que es fundamental
sobre todo para la continuidad del negocio. El riesgo de no atacarlo es muy alto. Dicho eso, yo creo que muchos piensan que, bueno, con la elección de la herramienta de RegTech ya estamos cubiertos, lo único que nos queda es seguir con nuestro negocio, y la realidad es que la elección de la herramienta, si bien es sumamente importante porque a partir de ahí se va a determinar cómo va a ayudar en aliviar esa carga operativa que mencionaba Romy, es una primera parte. Hoy hay o lo que nosotros nos chocamos en la mayoría de las organizaciones es una gran complejidad de integrar la solución de RegTech en la organización. ¿Por qué? Porque las organizaciones ya tienen, en algunos casos, un software funcionando o tienen procesos ya definidos con herramientas precarias, y supongo que muchos de acá no vienen del lado técnico, pero hoy hay una gran demanda de recursos técnicos capacitados, y en general lo que hacen las compañías, y con razón, no es un cuestionamiento, es dedicar esos recursos a lo que es su core de negocio, a lo que en definitiva les genera ingresos, ¿no? Entonces, siempre la implementación de una herramienta de este estilo es postergado, ¿no? Y el resultado de eso, digo, a pesar de que adquirimos una herramienta, mejor o peor, es que tenemos o una solución mal implementada o que no explota todo el potencial que nos puede dar esa herramienta, ¿no? Para que estas herramientas funcionen, ustedes tienen que, de sus sistemas core, alimentar lo que son los legajos digitales, o los expedientes, perdón, estamos hablando para el público mexicano, lo que son los expedientes. Para poder hacer el monitoreo de las transacciones, yo necesito integrar las operaciones que se van dando en el día a día, ni hablar si además de eso queremos hacer fraude online, que ya es otra problemática más y más compleja. Y después lo que queremos es que nuestro oficial de cumplimiento o oficial de lavado o back office accione en nuestra herramienta de RegTech, se vea reflejado en los sistemas core. Si un cliente es inhabilitado porque apareció en una lista de terroristas, eso debería ser inmediatamente reflejado en el sistema core. Les tengo que contar que en general no es así. O sea, en general llegar a ese grado de interacción entre los sistemas y conexión es muy difícil, es muy complejo, generalmente porque ninguna de las organizaciones pone el foco en implementar correctamente la solución. O sea, lo que quieren en general, y esto me hace acordar mucho al tema de las auditorías, lo que quiere es tener el certificado de que pasaron la auditoría y no solucionar el problema de fondo, ¿no? Entonces, en general implementan una solución, pero que no está integrada con el resto de los sistemas, que no baja la carga operativa y que definitivamente no aprovecha todo el potencial. Entonces, yo creo, a pesar de venir desde el mundo más técnico, que es lo que me gusta y me apasiona, el desafío no es solo técnico. El desafío es, desde el punto de vista de negocio, de poner en el lugar que se necesita el problema y la implementación de una solución de este estilo, ¿no? Eso es, creo que lo fundamental y lo que nosotros tenemos que trabajar en concientizar al mercado en general. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que mencionaba antes también, ¿no? De quizás actuar a tiempo y no esperar que el regulador emita la normativa y de repente se empiezan a correr con los plazos, porque también hay toda una adaptación a nivel área de cumplimiento. Como bien vos decías, no es solo lo tecnológico, hay mucho que adaptar a nivel interno también a una nueva dinámica, a una nueva metodología, y eso obviamente requiere su tiempo. Sí, aparte creo que vos sabés muy bien y mejor que nadie de que sale una nueva normativa, vienen todos corriendo a implementar las reglas, a cumplir con lo mínimo necesario y después se olvidan. O sea, hasta que no hay un nuevo cambio regulatorio,
la solución queda olvidada hasta que de nuevo tengo que salir corriendo. Sí, creo que las herramientas lo que nos permiten es, una vez correctamente implementada, integrada en el ecosistema de soluciones de la organización, de la entidad financiera, sí, los tiempos para poder cumplir con nueva normativa, nueva regulación, se acortan muchísimo, ¿no? Hay una ganancia impresionante en los tiempos de estar a tono con la nueva regulación. Sí, sin duda. Algo positivo teníamos que tener, ¿no? Bueno, justamente ahora podemos mencionarles un poquito, aunque sea a alto nivel, bueno, no tenemos tanto tiempo, pero cuáles son los beneficios o características que podemos ver en común en todas las soluciones RegTech, más allá del segmento al que apunte, porque como sabemos pueden ser diferentes segmentos, ¿no? ¿Qué vamos a lograr en concreto a partir de implementar una solución RegTech? Bueno, van a lograr mayor eficiencia en los procesos, por supuesto a partir de la automatización, una mejora en los procesos de conocimiento del cliente, de monitoreo transaccional, también mayor seguridad en el tratamiento de los datos con mecanismos de encripción adecuados, lograr tener analítica de datos avanzada, esto que les decía antes de la gran cantidad de información y datos que tenemos que manejar en un área de cumplimiento, bueno, lograr tener analítica de datos avanzada utilizando tecnologías como puede ser, por ejemplo, el Machine Learning. Muy importante, lograr tener menores costos, también vinculado con lo que les comentaba al principio, ¿no? Menores costos, menor burocracia interna. Lograr, en definitiva, una mejora en la relación que tengan los regulados con el regulador. Y acá, capaz alguno me pueda preguntar qué tiene que ver esto con la tecnología. La realidad es que a partir de una solución RegTech ustedes pueden lograr tener información depurada, tener información más precisa. Y esto se puede entender que puede arribar a una mejor relación entre regulado y regulador. Y esto es muy importante porque nosotros, como bien decía Federico, traemos el know-how tecnológico, pero también el regulador es el que conoce, en definitiva, cuáles son los riesgos en concreto que hay que mitigar. Entonces es muy importante que exista esa sinergia entre ambos sectores. Y justamente hace poco se terminó la conferencia de transformación digital del Grupo de Acción Financiera Internacional, y me parecía bueno traerles este comentario que hizo el mismo presidente. Se había manifestado respecto de la importancia de que exista esta conexión entre sector público y sector privado, específicamente respecto del desarrollo de herramientas tecnológicas. Y él traía como un ejemplo a nivel ilustrativo que no sirve que existan como burbujas separadas, ¿no? Lo importante es que exista una burbuja del sector público, una del sector privado, otra separada de los desarrolladores de tecnología. Esto no sirve, sino que se necesita que todo esté unificado para justamente lograr optimizar los resultados en lo que refiere, en este caso, a la lucha de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Siguiendo con beneficios, características que podemos mencionar, escalabilidad acompañando el negocio, esto posibilitado obviamente por la tecnología cloud, es decir, una solución RegTech una vez implementada no va a ser un stopper ni mucho menos, todo lo contrario, lo que va a hacer es acompañar el crecimiento del negocio. Y por último, y conectando un poco con la temática específica que teníamos para hoy de casos prácticos, una solución RegTech va a ser flexible, y va a ser flexible respecto a los constantes cambios regulatorios de los que hablamos, pero también respecto a diferentes esquemas de negocio. Y también en relación a diferentes niveles evolutivos, si se quiere, en lo que hace a la transformación digital o a la digitalización de una entidad determinada. Y entonces de ahí, que ahora ya le doy la palabra a Federico, nosotros se nos ocurrió traerles ejemplos divididos, si se quiere, en 3 segmentos, aquellas entidades que parten de una gestión 100% manual, basada en planillas de repente, aquellos que podemos identificar como early adopters, los que ven en la tecnología un verdadero aliado y dicen, yo empiezo a gestionar mi negocio y a la par ya voy buscando un partner tecnológico para resolver el cumplimiento regulatorio o normativo. Y por último, aquellos supuestos en los cuales el RegTech se vuelve en realidad un facilitador, un viabilizador de negocios que
no hubieran sido posibles si no fuera por tener como aliado una solución RegTech. Así que ahí te doy, Federico, la palabra. A ver qué nos contás de casos prácticos. Sí, esta clasificación no es arbitraria, es un poco lo que nos fue pasando en la experiencia diaria, ¿no? Hemos encontrado de distintos tipos y seguramente haya más y sigamos encontrando nueva causística. Romy mencionó los que son las entidades con algún modelo de gestión un poco precaria, ¿no? Posiblemente son negocios que empezaron chicos, donde no había una necesidad real de una herramienta. Esos negocios, generalmente esas empresas que nos llaman, tienen un soporte basado en planillas, en Google Drive, cruzan información, hacen controles manuales, o sea, realmente una carga operativa muy grande que cuando el negocio es chico es soportable, que cuando el negocio empieza a funcionar, empieza a traccionar, empieza a crecer y empieza a escalar, no es viable o es viable con quizás un crecimiento desmedido en el personal y los procesos manuales, ¿no? Entonces, estas organizaciones en general son las más lentas en adopción, ¿no? Cuando se dan cuenta de la necesidad de una herramienta de este tipo, es porque realmente el negocio creció de una forma que se hizo incontrolable, o sea, ya están con el problema encima en el momento de buscar la solución. Y paradójicamente, a pesar de todo esto que estoy contando, de procesos manuales, tareas repetitivas, ejércitos en las áreas de cumplimiento, son los que más resistencia tienen a la adopción de una herramienta RegTech y al cambio. Parecería increíble porque uno que viene de la tecnología, todo aquello que puede evitar la carga innecesaria, tareas repetitivas, tareas manuales, y permite, yo soy un convencido de que no genera menos puestos de trabajo, sino que genera que los puestos de trabajo se especialicen y puedan estar haciendo lo realmente importante. En estas organizaciones creo que es un poco cultural y una resistencia al cambio. Son las que más lentas adoptan la solución y las que más resistencia encontramos. Romy mencionaba lo que son ella los llamó early adopters, son aquellos hoy, sobre todo con el devenir de la pandemia, hubo una explosión de fintechs en toda la región. En Argentina fue algo exponencial y ahí podemos clasificar en dos tipos, ¿no? En realidad no early adopters, sino nueva fintech que empezaron un negocio nuevo y no les importó el tema regulatorio, se encontraron con problemas, con peligros de sanciones o sanciones en sí, incluso con riesgo de continuidad de negocio por incumplimiento. Y después hay otras, son las menos, pero creo que son las más inteligentes, que entendieron la necesidad de una herramienta de RegTech desde el día cero. O sea, empresas que tuvieron un plan de negocio, tenían una visión de hacia dónde iban a ir. De hecho, algunas hasta empezaron con ciertos productos que no están regulados, pero siempre desde el día cero pensando hacia dónde iba a ir. Y en general las fintech apuntan siempre a un mercado mucho más masivo, con lo cual no tener una herramienta que les dé soporte a las tareas de cumplimiento sería inviable en el negocio. En general, estas empresas lo que nos encontramos es que tienen una capacidad de integración mucho más grande, es un negocio que está comenzando desde el punto de vista de arquitectura de soluciones, y no me voy a meter en detalles, definen claramente dónde encaja la herramienta de RegTech, dónde va a estar el legajo, todo esto que yo decía de las interconexiones y del aprovechamiento extensivo de la herramienta, no lo tienen grandes equipos técnicos. Quizás ahí, como mencionaba antes, hay una gran demanda de recursos técnicos,
la fintech está muy orientada a su core de negocio y a veces entra en competencia con la implementación de la herramienta de RegTech. Pero definitivamente creo que las que más capacidad tienen de escalar, de estar al ritmo con la regulación, son estas nuevas fintech que desde el día cero incorporaron la tecnología RegTech en su negocio. Y creo y el último que mencionaba Romy, que hablaba como un facilitador del negocio, creo que se refería, si no estoy mal, a un caso que fue bastante, un caso que es como si no lo hubiésemos practicado. Claro. Es un caso que fue muy interesante acá en Argentina, que es el caso de Mercado Pago, ¿no? Una empresa de Mercado Libre, donde Mercado Pago tiene una billetera y fue la primera que implementó lo que es la billetera remunerada, ¿no? La posibilidad de poder tener la plata de la billetera invertida en un fondo común de inversión, ¿no? Y además tener ese dinero a la vista, poder utilizarlo como si fuese dinero en la billetera. Cuando hablamos de Mercado Libre, lo primero que se nos viene a la mente es volumen, cantidad de usuarios, ¿no? Lo mismo vio cuando se presentó este proyecto, y acá creo que hay algo interesante, porque creo que se trabajó muy bien en conjunto el que quería hacer el negocio, que era Mercado Libre, y un banco, ahora voy a explicar mejor. Los entes reguladores, en Argentina lo que es la Comisión Nacional de Valores, Banco Central y UIF, la Unidad de Información Financiera, trabajaron, y la pata tecnológica, no me voy a olvidar de lo más importante, trabajaron en conjunto para buscarle una viabilidad al negocio. Cuando se plantea este negocio, Mercado Libre en ese momento no era un ente regulado, pero los fondos comunes de inversión están en un banco, en un banco de Argentina, donde sí es regulado, es un sujeto obligado y está fuertemente regulado, como todo banco en Argentina. Entonces, cuando se plantea este negocio con los entes reguladores, la primera alarma que se les enciende a los reguladores es cómo van a hacer para manejar este volumen de nuevos inversores. Tengan en cuenta que el mercado de fondos comunes de inversión previo a Mercado Pago era de 300.000 cuentas comitentes y hoy está en alrededor de 6 millones de cuentas comitentes, ¿no? Y esa diferencia está aportada por Mercado Pago. Entonces, uno de los grandes alarmas que se le disparó a los reguladores es cómo van a hacer con el área de prevención de lavado del banco, controlar este volumen que ya se preveía que iba a avecinarse. Y ahí fue cuando se generó esta mesa con los reguladores, con el banco, con Mercado Libre y con la solución tecnológica para demostrar a los reguladores cómo se iba a hacer ese proceso, ¿no? Con lo cual es un caso, creo que diría paradigmático o disparador de lo que se vino en Argentina en cuestión de RegTech. O sea, si no hubiese sido por la tecnología, estamos hablando de unas 6.000 altas de legajos diarias que antes se revisaban en forma manual, lo cual hubiese sido imposible, aún con un ejército en áreas de prevención. Unas, no me acuerdo, en su momento eran 300.000 operaciones de rescate y suscripciones al Fondo Común de Inversión que debían ser monitoreadas con herramientas. El banco tenía herramientas, no es que no las tenía, pero no estaban adaptadas a esta nueva realidad, ¿no? Donde hay millones de consumidores, hay millones de clientes, millones de operaciones. O sea, las herramientas de RegTech no son nuevas, pero en
general no eran adecuadas para lo que se está viniendo, ¿no? No es la realidad de todos los negocios, pero si uno está pensando en un negocio escalable, en un negocio exitoso, es algo que tiene que contemplar el tema de volumen. Y para mí creo que es el caso más interesante. En este caso no hubiese sido posible si no nos sentábamos el banco, Mercado Libre, el regulador y la pata tecnológica para demostrar que esto era posible, ¿no? Totalmente. Fíjate ahí cómo conecta con lo que hablábamos antes, ¿no? De la importancia de que exista esa sinergia entre el sector público y el sector privado. Que no quedan las palabras, sino que en los hechos vemos cómo acá se logró un resultado óptimo, pero no trabajando aisladamente, ¿no? Sino sentándonos todos juntos en un mismo espacio. Sí, de hecho, el regulador no es el enemigo, ¿no? Exacto, O sea, claro. creo que de nuestro lado también hemos hecho cosas muy mal para que exista la necesidad del regulador, ¿no? Entonces, y realmente yo creo que pueden convivir, ¿no? Totalmente, totalmente. Y un punto que me parece muy importante destacar de todo lo que comentabas de nuestro caso de éxito. Decimos caso de éxito porque también cuando participamos en conferencias o inclusive dando clases de RegTech, a veces con 2 o 3 horas de extensión, llegamos a este punto como un suspiro también para los que están del otro lado, y realmente se ve como todos esos beneficios o características que mencionamos en la teoría se aplican en la práctica, ¿no? Hablamos de un aumento de más de 1.250% en cantidad de usuarios. Todo esto, todo automatizado desde la apertura del expediente digital en adelante, pasando por el monitoreo transaccional, la debida diligencia, el chequeo en listas, el perfilamiento de los clientes, todo automatizado con, aquí en nuestro caso, con nuestra solución RegTech y con un equipo mínimo de back office, ¿no? Sí, o sea, creo que es el, el, o sea, el proyecto angular de lo que estamos construyendo y que nosotros estuvimos convencidos desde el comienzo. Totalmente. Bueno, ahora si les parece, porque también como decía en el título de nuestro webinar, no íbamos a hablar solo de prevención de lavado, sino también de fraude. Fraude, un tema súper actual a nivel mundial y en nuestros países, yo les diría en Latinoamérica sobre todo, hay como una lupa puesta en este sector, y en lo que refiere a fraude, se dice que 4 de cada 10 transacciones fraudulentas terminan siendo exitosas, que más del 30% de las empresas experimentaron algún tipo nuevo de fraude cibernético, ¿no? Y sobre todo hubo un aumento, por supuesto, a partir de la pandemia. Con la pandemia se genera esta mayor digitalización de los servicios financieros. Paralelamente aumenta el fraude digital y todos los días vamos viendo cómo se generan nuevos esquemas, nuevas modalidades de fraude con patrones cada vez más complejos, ¿no? Desde el phishing, pasando por el vishing, smishing y todos los vinculados. La verdad es que es como una batalla diaria que tenemos que dar, ¿no? Y ahí también suma valor el RegTech. Federico, vos no podés contar, capaz, más a nivel técnico, pero la base de esto va a ser justamente, por un lado, utilizar el Machine Learning y por otro lado, una base de reglas predeterminadas, ¿no? En general primero, yo lo separo en dos, lo que es Sí. fraude, y tiene dos partes, y tiene que ver también, los tiempos de fraude son distintos a los tiempos de prevención de lavado, ¿no? En general, cuando uno monitorea transacciones para prevención de lavado, esto se puede hacer en un tiempo razonable, se puede hacer un análisis mucho más profundo, porque aparte reportar una operación sospechosa tiene implicancias incluso para la misma organización, con lo cual se puede dar todo este tiempo de análisis. Con el fraude pasa algo distinto, sobre todo para lo que es prevención. Para detección, o sea, el fraude ya sucedió, pero yo me quiero enterar de que el fraude sucedió. En general,
lo voy a querer detectar lo más rápido posible, porque a lo mejor puedo congelar algunos fondos, puedo no liberar fondos que después van a venir con un contracargo, etcétera. Pero después está lo que tiene que ver con la prevención, que es prevenir el fraude antes que suceda. Y ahí tenemos como un conflicto, ¿no? Porque del otro lado hay un usuario que está queriendo usar su aplicación, su servicio financiero, y nosotros no podemos penalizar a una gran cantidad de usuarios que operan en forma lícita por un número creciente de fraude, pero que no es la mayoría, ¿no? Entonces, en este caso, hay un punto muy importante, es cómo no lesionar lo que es la experiencia del usuario por mi herramienta de prevención de fraude, ¿no? Eso creo que es un punto fundamental y que no sé si todos están conscientes de eso, ¿no? Tenemos muchos casos donde se ponen muy rigurosos en el momento de la prevención de fraude, friccionando lo que es la experiencia del usuario con el servicio. Respecto al punto de vista técnico, efectivamente hay dos soluciones técnicas, uno más basado en reglas, son reglas que uno va sintetizando en base al aprendizaje que va teniendo de cómo se va dando el fraude, y hay otro que es el que me permite aprender y detectar nuevos patrones, que está basado en inteligencia artificial y machine learning. Algo que creo que es interesante y que nos viene pasando, en realidad nosotros nacimos como una solución de prevención de lavado, ¿no? Con un monitoreo más pensado en lo que es monitoreo de transacciones para lavado de dinero. Yo comenté al principio de que uno de los dolores o los puntos de fricción más grandes en la implementación de una solución de RegTech es la integración. Entonces, lo que nos fue pasando con nuestros clientes es, si ustedes ya tienen las herramientas de los modelos de Machine Learning, si ustedes ya tienen el sistema de regla que tiene una potencia interesante para poder detectar patrones, para poder hacer evaluaciones, si hay una transacción en corto plazo de tiempo se hizo a gran distancia geográfica, si no está usando el dispositivo habitual y demás, ¿por qué no me dan la solución de fraude en la misma herramienta, ¿no? Porque yo ya el costo de integración lo tuve que pagar, yo tuve que inyectar las transacciones en el sistema de monitoreo de lavado, y la verdad es que para mi organización sería mucho más eficiente, mucho más práctico y mucho más fluido si la misma solución me da las dos cosas. Y de ahí es que empezamos a trabajar, es un camino todavía a recorrer, en tener una solución all-in-one que tenga tanto la pata de lavado como la pata de fraude. Es algo que se está pidiendo mucho. Y sin duda termina siendo una necesidad la tecnología, ¿no? Para atender el fraude y también la prevención del lavado de dinero. Y justamente les comentaba antes de este comentario que hizo el presidente del GAFI, el presidente que está por asumir ahora en el mes de julio, justamente se había manifestado en este sentido, y él dice que ya no es un nice to have, es necesaria la tecnología. Y eso me parece como súper importante para tenerlo en consideración. De hecho, vos sabés más que yo, recientemente el Banco Central sacó una normativa para billeteras que tenían que implementar algún sistema de detección y prevención de fraude, ¿no? Hablando específicamente de herramientas, o sea, la norma salió específicamente diciendo herramientas para detectar patrones fraudulentos o sospechosos. A ese nivel, ¿no? Sí, de hecho tengo clientes donde hacen o sea, tienen
en realidad más detección que prevención, porque lo que están haciendo es ya post-mortem, cuando la transacción sucedió, que lo están haciendo con planillas Excel y usando información que toman de distintas fuentes. Entonces, ¿están haciendo detección de fraude? Sí. ¿Es eficiente? Posiblemente sí, eso no lo discuto, pero está basado en un proceso totalmente manual y que ya es obsoleto incluso para la normativa. Claro, totalmente, sí. Bueno, de nuestro lado era un poco eso lo que les queríamos traer hoy, como un brainstorming respecto del RegTech. Queríamos también dejar un espacio reservado para preguntas, por si alguno tiene alguna inquietud que le haya surgido. De cualquier manera, también vamos a estar a disposición posteriormente si nos quieren contactar, con gusto. Así que estamos Perfecto. a disposición. Muchas gracias, Romina y Federico. Muy interesante toda la plática. Y sin lugar a dudas, pues tenemos que tener en consideración toda la regulación y todo lo que nos pueden ustedes ayudar a implementarlo para solventar estos temas. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirla en el chat. Yo tengo 2 preguntas, si me pueden ayudar. O abrir el La viva micrófono voz. sin También. vergüenza. Yo tengo por acá unas preguntas. La primera sería, ¿cómo se puede adaptar una misma solución RegTech a diferentes países? Bien. Arranco si querés. Yo te diría que arranques vos desde el Bueno. punto de vista conceptual y después yo voy al práctico. Bueno, perfecto. A ver, más allá de que, como creo que lo mencionábamos antes, estamos hablando de una solución SaaS basada en tecnología cloud, la realidad es que desde el mismo momento, y hablo del caso de la experiencia que tenemos nosotros con Traquí, cuando se empezó a diseñar esta solución, esta herramienta, se partió de los lineamientos del GAFI, del enfoque basado en riesgos del GAFI. Y esto, como sabemos, nos aplica a nivel mundial, ¿no? Entonces, de esa manera, ahí ya partimos de otro escenario, si se quiere. Después es, lógicamente, hacer un research de la normativa en materia de prevención de lavado de dinero y de fraude en particular, la normativa local, ¿no? Para realizar las adecuaciones en cuanto a los conceptos que hay que incorporar en el expediente del cliente, las características particulares en cuanto a la debida diligencia, al monitoreo transaccional, etcétera. Pero sin duda, al partir de este estándar común vigente a nivel mundial, ya no partimos desde cero, sino que tenemos parte del camino recorrido. Bien, yo creo que es porque la solución está muy bien hecha, ¿no? También, por supuesto. No. Eso primero. O sea, creo que tiene mucho que ver lo que decía Romy, de que independientemente de las particularidades de cada país, sobre todo en la región, hay un principio rector, ¿no? que viene de Gafi y que todos los países de alguna forma toman y adaptan, y en general no innovan en esos lineamientos, ¿no? Sí, además que son en algunos casos más conceptuales y abstractos. Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que nosotros lo hemos podido lograr con eh, la capacidad de configuración que tiene la herramienta, de poder configurar reglas específicas de cada mercado. No solo estamos hablando de distintos países, estamos hablando además, en el caso de Traquí, de distintos verticales de negocio. La solución está funcionando para billeteras, para procesadores de pago, para bancos, para leaks. Incluso no tenemos caso testigo todavía, pero podría funcionar para compañías de seguros. O sea, y creo que todo esto viene desde haber entendido los lineamientos de Gafi, de haber podido entender dónde tiene que estar la flexibilidad de la plataforma y en general de poder tener todos los modelos que maneja la plataforma en forma extensible. Nosotros entendemos que aún si estamos hablando de un mismo vertical y un mismo país, 2 ALICs
no tienen los mismos modelos de datos, ¿no? Entonces, nosotros pusimos mucho foco en esa flexibilidad en la herramienta. De acuerdo. Muchas gracias. Y la otra pregunta sería, ¿cuáles serían los tiempos de implementación de una solución RegTech? ¿Qué pregunta? Ahí te dejo la voz. No sé si me están preguntando los tiempos teóricos o los tiempos prácticos. A ver, prácticos, yo creo. Bueno, vamos a empezar los teóricos. Si realmente hay un compromiso de la organización de implementar una solución de RegTech, nosotros creemos que en un plazo no mayor a 3 meses debería estar implementado. Eso significa hacer las integraciones que se necesitan para recibir los expedientes digitales, para poder recibir las transacciones, para que los sistemas de la entidad financiera reciban las notificaciones de la plataforma y hacer toda la parte de parametría o configuración de la plataforma, que significa definir los modelos de datos del expediente, de las transacciones, definir cómo va a ser la matriz de riesgo, cómo va a ser el perfil transaccional, todas las alertas que va a manejar la plataforma, tanto de los legajos, o sea, el sistema de monitoreo no es solo de transacciones, sino también de los legajos. Una regla podría ser que falta determinada documentación o que determinada documentación está por vencer. Todos procesos que al día de hoy en muchas entidades son manuales. Todo eso, nosotros cuando hay un compromiso del lado de la organización que nos está contratando, lo estamos planteando en 3 meses y en general se cumplió. El gran problema es cuando la organización no está comprometida. O sea, compra la herramienta porque la necesita, porque tiene alguna presión, pero en realidad su objetivo no es implementar la solución. Entonces, ahí los tiempos se dilatan de 3 meses a infinito, ¿no? Porque no hubo un compromiso desde el momento cero de explotar la solución y realmente aprovecharla. Claro, y eso también nos excede de nuestro lado, porque si no está el compromiso enfrente, llega a un punto donde no se puede avanzar. En realidad no nos excede. Lo que pasa es que yo con esos clientes no trabajaría, pero mi área comercial los vende igual. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Federico, Romina, Mariana, al equipo de Poinsenot por este webinar tan interesante. Esperamos a todos les haya parecido muy interesante y sea de utilidad. Si quieren platicar con Poinsenot de alguna manera, me pueden escribir a mí, a luzmaria@fintechmexico.org, y con mucho gusto les comparto los datos de Poinsenot para entablar alguna conversación. Les agradecemos mucho a todos su asistencia y su participación y les deseo una buena noche. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chao. hasta luego. Muchas gracias. Chao, bye. Gracias.